Hola, buenos días. En el día de hoy, acompañado con mis compañeros de CIPA, Luis Alfonso Carmona Tapia, Jornay Jesús Orozco, Luis Ángel Vergara y Jesús Alejandro Vides, les vamos a hacer la presentación de nuestro trabajo colaborativo contextualizado de base de datos número 1. En este trabajo vamos a hablarles acerca del modelo de entidad relacional, diseño de base de datos y sentencia SQL. Bueno, empezando por el modelo de entidad-relación, es un modelo conceptual utilizado en el diseño de bases de datos para representar la estructura lógica y las relaciones entre diferentes entidades. Fue propuesto inicialmente por Peter Chen en la década de 1970 como una forma de describir los conceptos clave y las interacciones en un dominio específico. En el modelo de entidad-relación se identifican las entidades que son objetos o conceptos del mundo real con características propias y atributos asociados. Estas entidades pueden representar personas, lugares, objetos, eventos, etc. Cada entidad se representa mediante un rectángulo en un diagrama y se le asigna un nombre descriptivo. Además de las entidades, el modelo de entidad-relación utiliza las relaciones para describir las interacciones entre las entidades. Las relaciones se representan mediante líneas que conectan las entidades relacionadas y se les asigna un nombre que describe la naturaleza de la relación. Por ejemplo, en un sistema de gestión de bibliotecas podría haber una relación entre las entidades libro y autor, que represente la asociación entre un libro y su autor. Las entidades pueden tener atributos, que son características o propiedades que describen aspectos específicos de la entidad. Por ejemplo, un libro puede tener atributos como título, autor y año de publicación. Los atributos se representan dentro de las entidades en el diagrama generalmente mediante el uso de óvalos o el nombre del atributo junto a la entidad. El modelo de entidad-relación se utiliza como una herramienta para visualizar y diseñar la estructura lógica de una base de datos antes de su implementación. Proporciona una representación clara de las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas, lo que facilita la comprensión y comunicación entre los diseñadores de base de datos y los usuarios finales. Ahora continúa mi compañero. Muy buenas tardes, profesor Mauricio Hernández. Mi nombre es Luis Ángel Vergara Contreras. La presente es para sustentar el trabajo colaborativo contextualizado de base de datos. Como puede ver, la parte que me tocó a mí explicar fue la explicación del gráfico y cómo influye esto en nuestro trabajo. Para la realización de esta actividad se tuvo muy en cuenta la diapositiva A, siendo tomada como base para la realización del documento, apreciando de que es un modelo entidad-relación. El principal objetivo de este trabajo es mostrar y abordar todos los campos de que en este mismo se presenten. Prosigo con una explicación acerca del diseño de base de datos. Un modelo de base de datos es una estructura que se utiliza para representar información sobre un fenómeno o un sistema en particular. En este caso, un modelo de datos relacional es la estructura fundamental en la que se basan las relaciones. Una relación es una construcción matemática que se describe la conexión o la asociación entre conjuntos de datos. Cuando hablamos de implementar un modelo de datos relacional en una computadora es necesario diseñar adecuadamente estas necesidades y representarlas utilizando estructuras de datos concretas. En este caso se utilizan tablas. ¿Qué es una tabla? Una tabla es una estructura de datos similar a una matriz con filas y columnas. Cada columna de la tabla representa un atributo, que es una característica o propiedad de la entidad que se está representando. Por ejemplo, si estamos modelando una base de datos de empleados, los atributos podrían ser el nombre, edad, salario, etc. Las filas, sin embargo, son los registros que se presentan allí, y cada fila representa la ocurrencia específica de la entidad en cuestión, siendo un ejemplo la base de datos empleada. Cada fila podría representar la información del empleado individual, como su nombre, edad, salario, etc. Ya para concluir puedo decir que un modelo de datos relacional son las relaciones que se representan utilizando tablas, donde las columnas representan los atributos y las filas representan los registros u ocurrencias específicas que se puedan representar en una entidad o en que se está modelando. Este enfoque permite organizar y estructurar los datos de una manera más coherente y facilitar su almacenamiento y manipulación dentro de un sistema informático. Muchas gracias. Continúa mi compañero Jesús Vides.
Hola, muy buenas. Mi nombre es Jesús Alejandro Videginás y continuando con el concepto de diseño de base de datos, yo les voy a hablar sobre los conceptos básicos. Tenemos tres conceptos básicos que vendría a ser la entidad, lo que es un atributo y una relación. Una entidad vendría a ser cualquier tipo de objeto o concepto sobre el que se recoge información, ya sea una cosa, una persona, conceptos abstractos o un suceso. Por ejemplo, coches, casas, empleados, clientes, empresas, oficios, diseños de productos, conciertos, excursiones, etc. Tenemos lo que es un atributo. Pues como su nombre lo dice, es una característica principal, ya sea de una entidad o también sobre una relación. Hablando de relación, las relaciones son una correspondencia o asociación entre dos o más entidades. Cada relación tiene un nombre que describe su función. Las relaciones se representan gráficamente con rombos y estos rombos, pues dentro de ellos se encuentran sus nombres. Ahora, lo siguiente es la sentencia SQL. Se utilizan estos términos con la intención de llevar a cabo la diferenciación existente entre ambos tipos de sentencia. Dicho esto, si podemos llegar a ver cuál es el cometido de la sentencia DML, que en sus siglas en español vendría a ser lenguaje de manipulación de datos. Estas son las sentencias que permiten a los usuarios realizar consultas, modificaciones, inserciones y procesos de eliminación de los datos que se hayan guardado en los distintos objetos que forman parte de la base de datos con la que estamos trabajando, claro. Una de las particularidades de las sentencias DML se encuentra en que es posible deshacerlas. Y las cuatro principales son Select, Insert, Delete y Update. Para recuperar datos, añadir filas con más datos, eliminar filas con datos previos y modificar aquellos datos que ya existan. Bueno, muchas gracias. Buenas, mi nombre es Jornay Orozco. Hoy le vengo a hablar sobre unos conceptos básicos como lo que son update. La sentencia update cambia los valores de columnas existentes especificadas en filas de una tabla. Solo puede utilizar una tabla si ha creado tablas o tiene una autorización específica para actualizarla. Es importante tener en cuenta que la sentencia update puede ser peligrosa si se utiliza de manera incorrecta, ya que puede afectar a un gran número de filas en una tabla. Por lo tanto, es recomendable hacer una copia de seguridad a los datos antes de realizar cualquier actualización importante en una tabla. Una- Tenemos a insert. Es una sentencia SQL que añade datos de una tabla. Es importante tener en cuenta que la sentencia insert requiere que se especifiquen los valores para todas las columnas, que no permiten valores nulos en la tabla. Si no se especifica un valor en una columna que no permite valor nulo, se producirá un error. De la sentencia select. Puede especificar el nombre de las columnas que quiera recuperar en una tabla. Puedes indicar varias columnas o solo una tabla o vistas. O puedes seleccionar todas las columnas. Cada sentencia select puede seleccionar información de diversas tablas. Es importante tener en cuenta que la sentencia select es muy potente y muy versátil y se puede combinar en múltiples tablas y utilizar subconsultas para recuperar los datos necesarios. Muchas gracias. Buenos días, hoy voy a hacer mi participación en el TCC de Base de Datos 1. Mi nombre es Luis Alfonso Carmona Tapia y de mis compañeros es Luis José de la Rosa Rodelo, Jornay Jesús Orozco Alcaíno, Luis Ángel Vergara Contreras, Jesús Alejandro Víez Ginás. Somos estudiantes de Ingeniería de Software, cuarto semestre. Aquí está la tabla de contenido, el cual está compuesta por introducción, objetivos generales específicos, descripción del problema, marco conceptual. Estos son los temas con los que vamos a hablar: modelo, entidad de relación, diseño de bases de datos, sentencia SQL, metodología, presentación de resultados, la conclusión, sustentación y bibliografía. Diseño de base de datos, introducción.
Una base de datos, es un conjunto organizado de información que permite acceder, administrar y actualizar de manera sencilla en el ámbito informático las bases de datos. Las bases de datos suelen contener registros o archivos con datos, el cual tiene como transacción de ventas o interacciones con clientes. En una base de datos relacional, los datos de un cliente específico se organizan en fila, el cual tiene columnas y tablas indexadas. Esto facilita la búsqueda de información relevante mediante consulta SQL o no SQL. Por otro lado, una base de datos de gráficos utiliza nodos y bordes para definir las relaciones entre los datos y las consultas, el cual requieren una síntesis especial de búsqueda semántica. El administrador de la base de datos suele proporcionar a los usuarios el control de acceso de la lectura y escritura, así como la capacidad de generar informes y analizar el uso. Y algunos de las bases de datos te ofrecen cumplimiento A, C y D, que esto es atomicidad, consistencia y aislamiento y durabilidad, para garantizar la consistencia de los datos y la completud de las transacciones. Bueno, en objetivos tenemos el objetivo general, cumplir las unidades del curso. Bueno, este objetivo nos habla que tenemos que adquirir conocimiento teórico y las habilidades prácticas necesarias para comprender, diseñar y crear y administrar bases de datos de manera efectiva. Específico, revisar una base de datos con sentencia SQL. Al cumplir con este objetivo, estarás en condición de crear una base de datos utilizando sentencia SQL, lo que permitirá almacenar y gestionar información de manera eficiente y estructurada. Esto te brinda las bases necesarias para realizar consultas, actualizaciones y análisis de datos en el contexto de las bases de datos relacionales. Tenemos en que al contar con una base de datos de forma digital, es posible almacenar la cantidad de datos necesarios, ya sean solamente 10 registros, como también pueden ser 1.000.000 de registros más. Esto implica aprovechar la capacidad de almacenar limitada y flexibilidad que brinda una base de datos digital. Esto te permite gestionar, manipular grandes volúmenes de datos de manera eficiente, facilitando el acceso, la actualización y la recuperación de la información almacenada. Descripción del problema. Como bien sabemos, una base de datos es de gran ayuda a aquellas personas o empresas, ya que ayuda a una gran organización de grandes entidades de datos. Por eso es que el siguiente trabajo colaborativo contextualizado se pide realizar una base de datos con motor de base de datos MySQL. Esto nos servirá no solo de trabajo final, sino también que nos está adquiriendo más conocimientos. Modelo de entidad de relación, marco conceptual, modelo de entidad de relación, base de datos. Un diagrama de entidad de relación, también conocido como modelo de entidad de relación o RDB, es un tipo de diagrama que muestra cómo diferentes entidades se relacionan entre sí. Dentro de un sistema, estas entidades pueden ser personas, objetos o conceptos. Los diagramas R son utilizados comúnmente para diseñar y disputar las bases de datos relacionales en áreas como la ingeniería de software, sistemas de información empresarial, educación e investigación. Estos diagramas utilizan símbolos como rectángulos, diamantes, óvalos y líneas de conexión para representar las conexiones entre las entidades, la relación y sus atributos. Los diagramas de R reflejan la estructura gramatical y utilizan entidades como sustantivos y relacionales como verbos.
En un diagrama entidad-relación RD, es una representación gráfica que muestra las relaciones entre entidades de un sistema, utiliza símbolos específicos para visualizar esta relación y atributos. Estos diagramas son útiles para diseñar bases de datos relacionales y comprender la estructura. El diagrama entidad-relación RDB es un diagrama gráfica que muestra las relaciones entre entidades en un sistema. También utiliza símbolos específicos para visualizar estas relaciones y atributos. Estos diagramas son útiles para diseñar bases de datos relacionales y comprender la estructura y flujo de información en un sistema. Diseño de base de datos. Un diseño adecuado de base de datos es fundamental para obtener acceso a información precisa y actualizada. Es importante invertir tiempo en comprender los principios de un buen diseño, ya que esto garantiza que la base de datos se adapte a sus necesidades y pueda evolucionar fácilmente. Existen principios claves que guían el proceso de diseño de una base de datos. El primero es evitar la duplicación de la información, ya que esto ocupa espacio innecesario y aumenta la probabilidad de errores y discrepancias. El segundo principio es importante que es la de corrección y la integridad de la información. Si la base de datos contiene datos incorrectos, los informes y análisis que se realicen con estos datos también serán incorrectos, lo que pueden llevar a decisiones equivocadas basadas en la información errónea. El proceso de diseño consta de los siguientes pasos. Determinar el propósito de la base de datos. Esto ayudará a prepararse para los pasos restantes. Buscar y organizar la información necesaria. Esto recopila todos los tipos de información que podrían registrar en la base de datos, como los nombres del producto y los números de pedido. Dividir la información en tablas. Dividir los elementos de información en entidades principales o de temas, como productos o clientes. Después, cada tema se convierte en una tabla. Convertir los elementos de información en columnas. Dedica qué información quiere almacenar en cada tabla. Cada elemento se convierte en un campo y se muestra como una columna en una tabla. Por ejemplo, una tabla de empleados para incluir campos como apellidos y fecha de contratación. Especificar las claves principales. Elija la clave principal de cada tabla. La clave principal es una columna que se usa para identificar cada fila. Un ejemplo podría ser el ID, el producto o ID de pedido. Establecer la relación de tablas. Busque en cada tabla y decida cómo se relacionan los datos en una tabla con los datos de otras tablas. Agregue campos de a la tabla o cree tablas para aclarar las relaciones según sea necesario. Perfeccionar el diseño. Análisis del diseño es una búsqueda de errores que crea las tablas y agrega cuantos registros de datos de ejemplos. Compruebe si se puede obtener los resultados que quiera de las tablas y haga algunos ajustes en el diseño si es necesario. Aplicar las reglas de normalización. Aplique las reglas de normalización de datos para ver si las tablas están estructuradas correctamente. Haga algunos ajustes de las tablas si es necesario. Sentencia SQL. La sentencia SQL pertenece a dos categorías principales: lenguaje de definición de datos DDL y lenguaje de manipulación de datos DML. Estos dos lenguajes no son lenguajes en sí mismos, sino en sí forma de clasificar las sentencias del lenguaje SQL. En función de un cometido, la diferencia principal reside en que DDL crea objetos en la base de datos y sus efectos se pueden ver en el diccionario de base de datos, mientras que el DML es el que permite consultar, insertar, modificar y eliminar la información almacenada en los objetos de la base de datos. Cuando se ejecutan las sentencias DDL de SQL, el SGBD
sistema de gestión de base de datos confirma la actualización actual antes y después de cada una de las sentencias DDL. En cambio, las sentencias DML nos llevan implícito el commit y se puede deshacer. Esto existen pues un problema de mezclar sentencias DML y DDL, ya que estas últimas pueden confirmar las primeras de manera involuntaria e implica lo que en ocasiones puede ser un problema. En la metodología que se utilizó para este trabajo fue la realización de este trabajo, pues es una base de datos fue que se puedan utilizar en motor y entorno de desarrollo de MySQL y Workbench para que este tuviera un mejor desarrollo y así poderlo hacer con gran éxito, ya que fue este trabajo colaborativo contextualizado y base de datos. Bueno, aquí tenemos la presentación de resultados. A continuación comenzaremos a mostrar las estructuras de la base de datos, modelo R y modelo relación. Bueno, este fue el ejemplo que escogimos para la realización de este TCC, el cual trata de una productora de películas. A continuación les voy a explicar, va a ser una breve explicación de cómo se hace esto. Este productor es la entidad, el cual esta entidad tiene como atributos ID productor, nombre de productor, DR productor y teléfono de productor, el cual el productor tiene como relación o vínculo películas, el cual la relación es produce. ¿Qué produce? Aportación. La película, la entidad película, tiene como relación director, el cual la relación es dirige. El director, que es la entidad, tiene como atributo y el director, nombre y director, DRI, director, teléfono del director. La película tiene como relación crítica. La relación es recibe, el cual la crítica, que es la entidad, tiene como atributo y de crítica, fecha, lugar y el actor. La película, que es la entidad, tiene como relación certamen y el cual es premio. Y tiene como relación tipo de premio. Certamen tiene como atributo y de certamen, nombre de certamen y ciudad. Aquí en película también tiene relación con actores, el cual la película tiene atributos que es de película, título, fecha de estreno y resumen. La relación que hay entre la película y actores interviene, el cual la entidad que es actor tiene como atributo y de actores, nombre de actor, de actor, teléfono de actor, fecha de nacimiento del actor, lugar de nacimiento del actor y estado civil del actor. Bueno, esta es más o menos la aplicación del modelo R o modelo de relación. Como puede ver aquí, ya se pasó de esto a esto. Este ya es la base de datos creada en MySQL Workbench. Como puede ver, esto es lo mismo que aparece allá, que la crítica tiene que relación con película, la película tiene relación con director y la película tiene relación con el actor, con el certamen, también con la productora. Y la película, el certamen, tiene relación con la película, tiene relación con el certamen. Y la productora la película tiene relación con el productor. Como puede ver, aquí ya está la base de datos creada. Bueno, ahora les voy a mostrar los códigos o ya la base de datos creada de esto. Aquí nos dice mostrar la base de datos en el motor MySQL. Como puede ver aquí ya está la base de datos creada. Aquí nos pide crear la base de datos del examen 3, ejercicio A, examen 3, ejercicio B. Como puede ver, tiene la base de datos creada del ejercicio 3, ejercicio A, y la base de datos creada del ejercicio 3, ejercicio B. Nos pide que usemos la base de datos del examen 3, ejercicio A. Como puede ver, aquí ya está usada la base de datos examen 3, ejercicio A. Crear tabla según su correspondiente MR del examen 3, ejercicio A. Este ya es la creación de la tabla del actor.
Como puede ver, eso es lo mismo que esté ya en el modelo de entidad-relación, en el mapa conceptual que está allá, el cual nos pide todo lo que dije anteriormente, como la entidad, el nombre, el director, actor, el teléfono, que esto es de tipo Barcha, que esto es, Barcha significa que esto es las caracteres que pueden tener, que es máximo 45, la fecha de nacimiento, estado civil y todo eso. Creación de la tabla crítica. Como puede ver, aquí ya creamos la tabla crítica. Creación de la tabla productor. Ya está creada la tabla productor. Tiene como un carácter de 45, máximo 45, el cual está conectada con la ID productor y eso. Creación de la tabla certamen. Ya está creada la tabla certamen. Como la ciudad y más, como la ciudad, el certamen, el nombre del certamen y eso. Creación de la tabla película. Aquí está creada la tabla película como la fecha de estreno, el título, la idea de película, resumen, eso. Creación de la tabla director. Y está creada la tabla director, como nos pide, que es la identidad de director, el nombre, dirección, teléfono y eso. Creación de la tabla película, actor. Y está creada la base de datos de la tabla película, actor. Creación de la tabla productor película. Creación de la tabla película certamen. Y esto muestra tablas de base de datos del examen 3 ejercicio A. Como puede ver, aquí ya nos muestra la tabla de base de datos del ejercicio A, del examen 3 ejercicio A. Como es el actor, el certamen, la crítica, el director, la película, actor, película certamen, productor de la película. Aquí hay que describir la estructura de una tabla de autor de examen 3. Como puede ver, aquí se describe toda la estructura de los autores. Como el idea de actor es de tipo IN, nombre de actor de tipo varchar, el director de actor de tipo varchar también, el teléfono de actor de tipo varchar, la fecha de nacimiento de tipo DICE, el estado civil de tipo varchar, que es un default de Notch. Crear los índices para repetir cómo llevar foráneas de la tabla de BD ejercicio A. La respuesta es, ya se crearon al crear las tablas en el ejercicio 4. Alterar la tabla de base de datos del examen 3 ejercicio A para agregar cada una de sus claves foráneas. Aquí se agrega una llave foránea a la tabla crítica que se relaciona con una tabla película. Como puede ver, aquí ya está la tabla crítica relacionada con la tabla película. Como puede ver, se agrega la llave foránea en la tabla película que se relaciona con la tabla director. Aquí también la tabla película se relaciona con la tabla actor. Se agregan las llaves foráneas en la tabla general de relación mucho entre las palabras del actor. Y ya está logrado. Se agregan las llaves foráneas en la tabla general de la relación mucho entre las tablas productora y película. Y ya está creada. Se agregan las llaves foráneas en la tabla general de la relación mucho entre las tablas película y certamen. También está creada. Mostrar o describir la estructura de tablas de base de datos examen 3 ejercicio A. Tabla del actor. Esta es la tabla del actor. Como nos piden, que es el nombre del actor, dirección del actor, el teléfono, fecha de nacimiento, que esto ya está creada. Tabla del certamen. Esta es la tabla del certamen, como pide la identidad del certamen, el nombre y la ciudad. Tabla crítica. Y de crítica, fecha, lugar, actor y película. Y que va conectada a la y de película. Tabla director. Y tiene la tabla director, que son todos los datos que se le piden al actor. Tabla película. Todos los requisitos, como pueden ver, ya tiene todos los requisitos que tiene la tabla película. Tabla película actor. También. Todos los requisitos que se le piden. Tabla película certamen. También tiene la tabla de película certamen. Tabla de productor, como puede ver. Tabla de productor película. Inserta al menos un registro por cada tabla B del examen 3 usando la forma en que se requiere identificar el valor de la columna. Se inserta un registro en la tabla actor. Como puede ver, se insertó un registro en la tabla actor. Se inserta un registro en la tabla certamen.
Insertar un registro en la tabla certamen. Se inserta un registro en la tabla director, como puede ver. Inserta un registro en la tabla productor. Se inserta un registro en la tabla película. Se inserta un registro en la tabla crítica. Se inserta un registro en la tabla película actor. Se inserta un registro en la tabla película certamen. Se inserta un registro en la tabla productor película. Insertar al menos un registro para al menos una tabla de base de datos entre ejercicio A, usando la forma en la que no es necesario indicar el valor de todas las columnas. Se le da registro a la tabla de autor con solo 3 columnas. Puede ver. Insertar al menos 5 registros para al menos una tabla de las 6, inserten 5 registros. La tabla B de examen 3, ejercicio A, usando la forma en la que se intervienen varios registros en una sola instrucción. Como puede ver. Aquí dice que crea un usuario. Puede ver, ya está creado el usuario. Agregar usuario a base de datos del examen 3, ejercicio A. Puede ver, aquí ya está creado. Aquí realiza un backup de la estructura de datos de BD y un archivo llamado examen 3. Debido a que tuve dificultad de hacerlo por consola en línea tomando tu y línea de comando, tuve que hacer un ejercicio mediante MySQL Workbench. Como puede ver, esto es el mockup de la base de datos ya creada. Así fue que quedó la base de datos creada. Mostrar la base de datos en motor SQL. Ya está aquí, ya está. Y ya se muestra en la base de datos, como puede ver, de examen 3, como está lo mismo que acá. Ya se remostró en tabla. Eliminar base de datos. Aquí ya se pone en la base de datos y se elimina la base de datos examen 3, ejercicio A. Mostrar la base de datos con motor MySQL. Como puede ver, aquí ya se muestra el motor en MySQL. Cargar o restaurar el archivo examen 3, ejercicio A, SQL en una nueva BD llamada ejercicio 3, ejercicio A, P2. De nuevo trataré de hacerlo mediante la consola de comando, pero tuve dificultades por lo que lo hice mediante MySQL Workbench. Como puede ver, este es el mockup de la base de datos. Y nos pide que creamos una tabla de prueba temporal poniendo la ID de PK entre nombre, cadena, base de datos y examen de ejercicio. Como puede ver, ya está creada. Como puede ver, diciendo nombre y la primary key y ID. Cambiar o alterar la tabla de prueba temporal. Aquí está. Cambiar el nombre de la tabla de prueba temporal. Aquí está. Escribir la tabla temporal, prueba temporal 2. Aquí está. Mostrar datos de registro de la tabla temporal. Aquí está. Mostrar el número de entidad de relación. Insertar al menos 5 registros. Como aquí puede ver, insertar los 5 registros que pide el ejercicio. Mostrar todos los registros de la tabla de prueba temporal 2. Aquí están todos los registros que se hicieron aquí. Como puede ver, aquí está. Con el nombre, la ID, el nombre y la fecha de nacimiento. Mostrar un número con la cantidad de registros de prueba temporal. Aquí está, el número es un total de 5. Eliminar un registro. Como puede ver, aquí se le pone este código y se elimina el registro. Mostrar un número con la cantidad de registros de prueba temporal 2. Como puede ver, aquí está el número con la cantidad de registros de la prueba temporal. Mostrar todos los registros de la tabla. Como puede ver, aquí están todos los registros de la tabla, cuáles fueron un total de 4. Eliminar todos los registros, se pone el código, se eliminan los registros. Mostrar el número con la cantidad de registros de la prueba temporal 2. Puede ver. Mostrar todos los registros de la tabla de prueba temporal 2. Puede ver. Conclusiones. Como resultado de toda la investigación hecha por desarrollar este trabajo colaborativo contextualizado, podemos concluir que esta nos deja como gran experiencia, conocimientos nuevos, agradables y enriquecedores para ponerlos en práctica en nuestro diario vivir y nuestra vida profesional. Es muy satisfactorio saber que todo lo que hicimos en él ha sido y él será de vital importancia para nosotros como futuros ingenieros de software y estudiantes en general. Bueno, eso fue toda nuestra participación en el TCC de base de datos
Base de datos 1, muchas gracias.